Muy buena pregunta. Esta surge en casi todos los cursos. Quiere decir, ¿cómo me puedo escapar de esto? No, creo que es una pregunta genuina y viene de cierta mentalidad de perfeccionismo, de que si lo hago bien. Y para que algo sea bueno, tiene que surgir naturalmente, orgánicamente, intuitivamente. No tiene que ser premeditado, no tiene que ser forzado, ¿verdad? No funciona. Sí, entiendo que la realidad es como encontrar la brújula de cuando sí intervenir para que esa realidad pueda ser benéfica para otros o nada más debo dejarla pasar. Aceptar la realidad es resignar. Entonces es un dilema legítimo, porque parece que el mensaje es contradictorio. Por una parte, estamos diciendo, uno se tiene que rendir ante la realidad, tenemos que aceptarnos como somos, tenemos que aceptar a los demás, tenemos que aceptar el presente. Y por otro lado, la misión del Bodhisattva es mejorarnos, ayudar a los demás y contribuir, ¿verdad?, a que el mundo sea mejor. Entonces la pregunta es, ¿cómo saber si tenemos que simplemente frenar y dejar que todo suceda como debe ser o si debemos intervenir, ¿verdad? ¿Cómo saber? Entonces, como vamos a seguramente escuchar de su santidad mañana, la paciencia es paz interna que brota de aceptación. Aceptamos la realidad y por lo tanto no luchamos, ¿verdad? No luchamos, ¿qué quiere decir? No insistimos que las cosas sean como nosotros habíamos esperado, queríamos que sea, ¿verdad? Simplemente, hoy salimos, no esperamos tráfico porque es el sábado por la tarde y de repente está toda la carretera, las calles bloqueadas por una protesta, ¿verdad? O por algún otro problema. Entonces, no es lo que esperaba, no es lo que quería, pero es lo que es. Y lo acepto, ¿verdad? Esa aceptación no debe convertirse en pasividad, en donde nos cruzamos los brazos y dejamos que todo transcurra. O sea, una vez que aceptamos y nos encontramos, nos relacionamos con la realidad de quienes somos, con la realidad de otra persona, con la situación, ¿verdad?, allá afuera en la calle, después tenemos que usar nuestro criterio, nuestra inteligencia, nuestro conocimiento, nuestra sabiduría para intentar mejorar, contribuir, aportar algo de valor, ¿verdad? Pero esta vez no es por capricho, no es por insistir que alguien haga lo que queríamos, ¿verdad? Que las cosas funcionen como queríamos. Ahora partimos de la realidad y construimos algo bello, lo mejor posible. Entonces, para esto podemos tener un lema personal. Haz lo mejor que puedas en las circunstancias en las que te encuentres. Haz lo mejor que puedas en las circunstancias en las que te encuentres. Entonces, vamos a descubrir que muchas veces no es el momento, no es el lugar para introducir cambio. No podemos forzar que otra persona piense diferente, que actúe diferente, ¿verdad? No podemos forzosamente intervenir. ¿Captan esa idea? Hay excepciones, por supuesto. Con tus niños tienes licencia para intervenir forzosamente. Si hay una persona que tiene una adicción química, se puede hacer una intervención para ayudarles a encontrar un ambiente
más sano. Pero son casos excepcionales. La mayoría de las veces es contraproducente, porque si tú intentas obligar a que alguien cambie, esa persona se enroca, ¿verdad? Se rebela, ¿verdad? Se resiste. Y al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para decirle a alguien cómo debe ser? Entonces, la actitud del bodhisattva no es intervenir forzosamente, es ser disponible, ser un recurso y que otros te pidan ayuda, que otros se aprovechen de tu conocimiento, de tu sabiduría, que otros te inviten a su vida con una pregunta. Entonces, damos consejos y algunas veces crítica constructiva cuando alguien nos pide ayuda. Entonces tenemos que crecer, prepararnos, ser una persona más coherente, más madura, para estar capacitados a ayudar cuando alguien nos invita, ¿verdad? Y cuando recibimos esa invitación, debería haber cero resistencia, ¿verdad? De nuestra parte. Tenemos que ofrecer lo mejor de nuestra parte. Muy bien. ¿Cómo podemos dar love kindness a personas que son hostiles con nosotros o que tratan de abusar de nosotros? Pues los paramitas y el espíritu altruista que les impulsa, amor, compasión y luego bodhicitta, son estados internos. O sea, yo, por ejemplo, hoy en día tengo muy pocos recursos, ¿verdad? Entonces, puedo ayudar de forma práctica, tangible, de una forma muy limitada. ¿Captan esa idea? Entonces, aunque mis recursos económicos, materiales son limitados, estoy haciendo lo mejor posible para eliminar todas las resistencias internas y querer ayudar, estar disponible, querer compartir, querer, como diríamos, aportar valor en la medida que pueda. Entonces, eso quiere decir que tenemos que verlo como dos pasos diferentes. Las cualidades espirituales son un estado interno en donde desarrollamos una disposición, un interés. Estoy interesado genuinamente en que esa persona esté feliz, logre satisfacción, pueda superar sus problemas y demás, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que le voy a prestar dinero, ¿verdad? Porque ya le presté dinero 2 veces y no me ha devuelto el dinero. Es una persona tramposa, es una persona peligrosa, es una persona manipuladora, ¿verdad? Pero hago una distinción. Quiere decir, diferencio la acción del actor o el agente. Entonces, sus acciones son peligrosas. Esta persona tengo que tener cuidado. No me puedo exponer completamente porque se va a aprovechar de mí, ¿verdad? Pero yo quiero que sea feliz. Ojalá pueda cambiar, ojalá podamos entablar una relación sana, ojalá esa persona pueda convertirse en una persona de fiar, pueda ser mi mejor amigo en el futuro. Entonces, amor y compasión no quiere decir que podemos abrazar a un perro rabioso o a una víbora venenosa, ¿verdad? O abrazar un cactus, ¿verdad? O sea, tenemos que tomar medidas prácticas allá afuera en el mundo, pero asegurarnos que internamente no hay resistencia, ¿verdad? Algo muy simple. Llegas a un cruce, estás conduciendo, ¿verdad? Hay un cruce, hay un stop en tu dirección, en la calle que cruza hay un stop, ¿verdad? Entonces, si tú frenas con acero
y empieza a pasar coches. Y dice, no, que pase usted, pase usted, pase usted. Te puedes pasar ahí toda la tarde, ¿verdad? Entonces, eres generoso, permites que pasen 5 coches, pero después tienes que meter la nariz de tu coche un poquito para dejar que te pasen, ¿verdad? Entonces, hay que saber negociar, ¿verdad? En el mundo con las diferentes situaciones. Pero lo que sí tenemos que desarrollar es eliminar el rencor, la maldad, esta, ¿cómo diríamos? Este egoísmo de aprovecharnos de los demás, esta necesidad de tomar ventaja de los demás, ¿verdad? De jugar el juego que suma 0, que si, para que yo salga ganando, alguien tiene que perder, ¿verdad? Eso lo tenemos que corregir. ¿Cuál es el objetivo de perseguir la felicidad y experiencias positivas? ¿No sería mejor considerar positivo y negativo por igual para evitar sesgos y seguir el balance? Muy bien, excelente pregunta. Esta es realmente una pregunta muy profunda. Entonces, hay 2 retos. El primer reto es superar el apego, el aferramiento a lo negativo. ¿Qué quiere decir? Hábitos negativos que nos causan daño, ¿verdad? Comer mucho azúcar, por ejemplo, ¿verdad? Es muy, muy dañino. Y a la vez es muy rico tener azúcar y picante, ¿no? Recién me han compartido que ahora está de moda en México mango con picante, ¿verdad? Entonces, muy tentador tener azúcar y picante al mismo tiempo. Entonces, aunque nuestra primer misión es superar esta inclinación, este hábito, esta dependencia a lo negativo y adoptar costumbres, hábitos sanos, ¿verdad? Después va a surgir un segundo problema, que es apego, aferramiento a los hábitos sanos. Eso se llama puritanismo, ¿verdad? Entonces después tenemos la segunda misión de superar la idea del bien o la forma del bien y pasar a una conducta no dual, más allá del bien y más allá del mal. Pero para eso tenemos que tener sabiduría trascendental, porque si no es muy fácil caer en la trampa, ¿verdad? Yo tengo buenas intenciones y necesito usar estos medios habilidosos y le tengo que dar una patada a esta persona para corregir su karma negativo, para ponerla en su sitio, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurarnos que purificamos el más mínimo residuo de aferramiento a una actitud negativa, acciones negativas, a palabras negativas, y volcarnos hacia lo positivo, ¿verdad? Y después purificar incluso lo positivo, las formas positivas, para que podamos hacer lo óptimo, lo mejor posible para aportar valor a otros. ¿Eso qué quiere decir? Que la compasión algunas veces sí da una patada en el trasero, ¿verdad? Si tú estás en un parque y ves a un perro feroz que está mordiéndole el pescuezo a una chihuahua, ¿verdad? Entonces tienes que ir con mucha fuerza a por ese perro, ahorcarle, tirarle agua, hacer todo lo posible para que no mate a esa pobre chihuahua. No le puedes acariciar, por favor, suelta la chihuahua, no es una salchicha, ¿verdad? Hay que usar un medio forzoso, hay que intervenir, eso es lo que requiere esa situación, esa es la manera que se expresa el amor y la compasión
en esa situación exigente, ¿verdad? Pero antes de pasar a implementar ese amor, esa compasión forzosa, tenemos que asegurar de tener sabiduría, saber realmente qué causa va a producir qué efecto y liberarnos del más mínimo rasgo de lo negativo. Mi pregunta es, ¿cómo puedo ir fortaleciendo mi autoestima a la vez que voy trabajando con las paramitas y sin caer en el autoengaño? Gracias. Si la autoestima es indispensable para el desarrollo espiritual, hoy en día hay mucha pobreza espiritual. Uno de los bloqueos más importantes es simplemente nosotros no creemos que podemos cambiar, que podemos mejorar, no creemos en nuestro potencial. Entonces, pensamos que las limitaciones vienen de afuera, pero realmente la traba, el bloqueo principal es nuestra propia baja autoestima. Entonces, muy importante, si no desarrollamos una autoestima sana, compensamos con arrogancia, con orgullo, ¿verdad? Y eso es muy dañino. De todos los estados aflictivos es el que realmente nos bloquea. Y conozco a muchas personas, muchos amigos del Dharma, que realmente están interesados en crecer y madurar, pero por su arrogancia se cierran, ¿verdad? Están completamente bloqueados, no se dejan guiar, no se dejan aconsejar. Ujú. Entonces, podemos recuperarnos de la ira, del deseo, de adicciones, de envidia y demás, ¿verdad? Pero la arrogancia es lo que más nos bloquea. Y la arrogancia viene de no tener una autoestima sana. Entonces, ¿cómo desarrollarla? Pues tenemos que creer en nuestro potencial de cambio. Algo que me ayuda a mí personalmente es tener una visión panorámica del ser. No sé si habéis escuchado, el camino espiritual se puede dividir en 3 macroetapas: base, camino y resultado. Base quiere decir la fase de un ser antes de iniciarse conscientemente en el proceso de transformación trascendental de los paramitas. Camino quiere decir la fase de desarrollo espiritual y resultado quiere decir iluminación, budeidad. Entonces, todos empezamos en el mismo sitio. Todos tenemos una naturaleza búdica que hoy en día se ve obstruida por velos conductuales, emocionales, egocentrismo e ignorancia. Y algunos se han introducido en la fase de desarrollo espiritual, consciente, Paramitayana, el Mahayana, desarrollando los paramitas. Y finalmente, todos van a lograr estados sublimes, estados de iluminación perfecta, ¿verdad? Entonces, si todos empezamos en el mismo sitio y todos vamos a acabar en el mismo sitio, ¿qué diferencia hay? La diferencia es en dónde nos encontramos, en qué paso, en qué eslabón, nuestra apariencia, nuestro nombre, pero esencialmente no cambia, ¿verdad? Iluminación es el Buda reconocer su mente, ¿verdad? El Buda despierta a la realidad de quién es. Entonces el proceso es un proceso de despertar a la realidad de quienes somos. Se dice en las enseñanzas del Mahayana que esencialmente no somos diferentes al Buda. Hay un tratado muy bello de Maitreya que se llama el Uttara Tantra, el continuo sublime, en donde dice, todos los seres tienen la perfección de tener una mente base perfecta y pura, que se ve afectada, obstruida por manchas aflicticias por los velos, pero esos velos no pueden corromper, no pueden alterar la mente en sí, simplemente pueden bloquearla. Y el Buda tiene la doble pureza. Tiene la pureza natural,
que tenemos todos nosotros, una mente base, y la segunda pureza de reconocerlo, ¿verdad? De tomar conciencia de su propia naturaleza. Entonces, si eso es así, nosotros tenemos el potencial de cambiar. Como dice Shantideva, de tres maneras. Tenemos el potencial de cambiar en el sentido de eliminar hábitos negativos, aflicciones. Tenemos el potencial de cambiar en el sentido de construir algo mejor, o sea, desarrollar mérito y sabiduría. Y tenemos el tercer tipo de cambio que podemos, de alguna manera, contribuir al desarrollo de los demás. Entonces, hoy en día nos identificamos con todo tipo de cosas. Y muchas personas tratan de extraer valor por la posición que ocupan en el mundo, el eslabón a nivel económico, a nivel social y demás. Pero eso es muy pobre y siempre te ves en jaque, siempre estás compitiendo con alguien, ¿verdad? Entonces, tenemos que pasar de extraer valor de lo que logramos allá afuera en el mundo y reconocer nuestros dones, nuestras habilidades. Eso es un paso muy importante, muy valioso. Y después lo que sugiere Shantideva es ir un paso más, identificarse con el estado base de la mente, con la habilidad de cambio en sí. Es un poco, como diríamos, da miedo identificarse con cambio, porque todos nosotros queremos algo fijo, rígido, seguro, ¿verdad? Pero eso a la vez nos limita y nos atrapa. Entonces, lo más poderoso es identificarse como una mente pura, base que puede mejorar a todo nivel. Y para inspirarnos, podemos leer las biografías de los grandes practicantes, mujeres y hombres valientes que han dado un paso para mejorar su condición. Eso personalmente a mí me inspira mucho. Si una persona lo puede hacer, yo creo que yo lo puedo hacer también. Y una de las primeras experiencias que tuve, es muy tonta, pero la comparto con ustedes. Estaba viviendo en Estados Unidos, tenía 17 años y estaba a punto de ir a un examen para mi carnet, mi licencia de conducir, ¿verdad? Y tenía algo de miedo, porque conducir un coche es peligroso. Si pierdes el control, puedes atropellar a personas, puedes matar a alguien, ¿verdad? Entonces tenía algo de miedo si soy lo suficiente maduro, lo suficiente capaz para conducir un coche. Y entonces estaba pensando, ¿verdad? Contemplando, como me gustaba cuando era joven, en las escaleras de mi casita y de repente veo a mi abuela llegar a casa conduciendo, ¿verdad? Y había un hueco para estacionar muy pequeñito y ella hizo una maniobra, ¿verdad? Que con una sola maniobra, se dice, dando marcha atrás, entró perfectamente. Yo digo, bueno, si mi abuela puede conducir, yo también puedo conducir, ¿verdad? Entonces, si un ser humano lo puede hacer, si Shantideva lo puede hacer, si su santidad lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Cómo saber que nuestro desarrollo es auténtico? Es decir, en muchos casos, cuando me encuentro en dificultades, me siento en paz y en muchos casos consigo actuar de una manera constructiva. Sin embargo, me pregunto si estoy realmente asimilando las enseñanzas internamente o si solo es un modo fingido de actuar para ser congruente. Pues hay muchos métricos, muchos criterios para evaluar si realmente estamos progresando. Y me encanta la pregunta porque demuestra que eres una persona genuina que quiere hacer las cosas bien.
Entonces eso es muy bueno, muy importante. En el curso EMI, Entrenamiento Mental Integral, por ejemplo, cada lección tenemos un métrico, una manera de evaluar si estamos mejorando o no. En todo EMI se dice que el criterio más importante es la reducción de egocentrismo, porque casi todo se puede fingir. Yo soy el más humilde. Podemos portarnos bien en público, podemos fingir muchas cosas. Entonces este manual nos dice, primero tienes que ser transparente contigo mismo. No ganas nada ocultando las faltas. Entonces sé honesto, sé transparente contigo mismo. Tú eres el único testigo. Si tú quieres ser un practicante genuino, tú te tienes que autovalorar. Y de todas las valorizaciones, egocentrismo es el indicador número 1. Porque autoaferramiento es demasiado profundo. La existencia inherente del ego no se va a desmantelar hasta que lleguemos a la iluminación. Entonces, egocentrismo es el criterio. ¿Qué quiere decir? En el día a día, cuando la vida te sorprende, ¿cuánto te obsesionas sobre lo que tú sientes y cuánto te preocupas de los demás? Tan simple como eso. No tiene que ver con niveles de samadhi, clarividencia, desdoblarse, vidas pasadas, ¿verdad? Nada de eso. ¿Quién construyó las pirámides? ¿Verdad? Nada de eso. Es cuando la vida te sorprende, cuando las tuercas apretan, ¿te interesas en los demás? ¿Te preocupas de los demás? ¿O surge miedo y esperanza? ¿Verdad? Reaccionas emocionalmente. Entonces, en la medida que vamos superando y somos más resilientes y menos reactivos, en esa medida todos los yogas y toda la práctica y toda la filosofía está funcionando. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre compasión y bondad amorosa y el concepto de mérito? Muy bien. 2 preguntas. Entonces, altruismo es interesarnos por el bien de otras personas, de otros seres. Cuanto más sabiduría tenemos, mejor entendemos qué es bien, qué realmente va a aportar bienestar satisfactorio a largo plazo. Pero debemos eliminar toda resistencia, no diferenciar una diferenciación de valores entre personas, creer que realmente todos merecen y estar interesados por su bienestar, ¿verdad? Eso es altruismo. Y luego, dependiendo en la situación del otro, ese altruismo se expresa como bondad, como compasión o como regocijo. Si nos enfocamos en personas que se encuentran en una situación mediocre, entonces ese interés por su bienestar se expresa como bondad, que es el deseo que mejoren, que se eleven, que logren felicidad, éxito, salud y las causas y condiciones para ese bienestar. Ahora, cuando ese interés, ese altruismo se enfoca en una persona que está en un bache, en una dificultad, sufriendo, se expresa como compasión, el deseo de que se liberen de ese malestar y de las causas y condiciones que producen sufrimiento. Y cuando ese interés, ese altruismo se enfoca en una situación, en una persona que se encuentra en una situación de éxito, de felicidad, en un pico donde todo le va bien, también se expresa, esta vez como regocijo. Me alegro que estés bien.
y deseo de todo corazón que esa felicidad se eleve aún más a la dicha de un Buda, ¿verdad? Entonces, dependiendo en quién nos enfocamos, en su situación, ese mismo altruismo se puede expresar como bondad, amor bondadoso, amor compasivo o amor alegre, regocijo, ¿verdad? Pero en esencia, como dijo su santidad, es lo mismo. Ahora se dice que de estos tres, la compasión, enfocarnos en seres que se encuentran en situaciones penosas, es el más sanador para nosotros, porque es el más exigente. Entonces, para desarrollar la práctica de altruismo, todos los manuales, todos los comentarios orales de los yogis empieza con el amor bondadoso, porque es un plus. Tú deseas que otros mejoren su condición, ¿verdad? Y no pierdes nada. Y si tú logras desarrollar ese amor bondadoso, entonces se crea un canal empático con el otro, sin la referencia egocéntrica, y ahí podemos interesarnos en atender su dolor, su sufrimiento, sin caer en la tristeza, sin adueñarnos, sin identificarnos con ese sufrimiento, sin que nos queme. Y esa compasión es mucho más exigente, porque exige ir a un lugar oscuro, atender el sufrimiento de otros, pero a la vez es la que más corrige el egocentrismo. Muy bien. Deseo desarrollar las perfecciones, pero me encuentro con mis tendencias negativas y no veo gran avance. ¿Cómo trabajar con esas tendencias que no parecen cooperar para el desarrollo de la voluntad hacia el bien y la iluminación? Oh, excelente pregunta. Yo quiero mejorar, yo quiero ser una persona buena, yo quiero desarrollar estos paramitas, pero parece que tengo inclinaciones, tendencias, hábitos que reman en la otra dirección, ¿verdad? Que creo que esto tiene que ver simplemente con expectativas. Tenemos que tener expectativas más realistas. Nosotros hoy en día estamos muy condicionados, no solo por nuestra familia, por la sociedad, por la educación que hemos vivido, tenemos un condicionamiento aún más primario, básico, por muchas existencias o vidas previas, ¿verdad? Entonces, no podemos de repente se nos ocurre la idea de ahora voy a ser generoso, ¿verdad? De ahora voy a ser respetuoso, de ahora voy a ser considerado, de ahora voy a ser paciente, ¿verdad? Ese es el inicio de un gran movimiento. Ese es el inicio de un entrenamiento, de una formación espiritual, ¿verdad? De un camino, un sendero espiritual. Entonces, tenemos que tener la certeza de que todo lo que invertimos para el bien, ¿verdad? O sea, conducta, ética, el desarrollo de meditación para desarrollar equilibrio atencional, prácticas para desarrollar amor bondadoso y compasión, todo eso funciona. Cada gotita que agregamos nos mejora, pero no puede haber un cambio drástico. Si hay un cambio drástico de un día para el otro, no es genuino, no es sostenible. Entonces es un camino gradual. Tenemos que tener paciencia principalmente con nosotros mismos. Entonces, una manera de explicarlo, yo uso la imagen de un barco vikingo. Los que habéis tomado cursos a lo mejor recuerdan esta analogía. Un barco vikingo en donde hay 20 remadores, ¿verdad? Entonces, tú eres uno de esos remadores. Los otros 19 son tus antiguos yos. Quiere decir, lo que decidiste la semana pasada, lo que decidiste hace un mes,
las inclinaciones que tuviste hace un año, eso crea, como diríamos, actitud, crea tendencia, crea hábitos, crea inclinaciones. Entonces, si tú te sientas y empiezas a remar y quieres que ese barco gire, ¿verdad? Que tu vida cambie, entonces tienes que tener mucha constancia, mucha fuerza, para que todos los otros remadores se acoplen a tu ritmo, ¿verdad? Que todos te vean como el líder, que todos remen en la misma dirección, al mismo ritmo. Entonces, por eso es muy importante no solo practicar con energía, con entusiasmo, con ganas, sino constancia. Porque esa constancia es lo que va a vencer todos los otros remadores, todo el otro condicionamiento, todas las otras pobres decisiones que has tomado, algunas veces no conscientemente, simplemente reacciones impulsivas ante los sucesos de tu vida. Entonces el cambio es posible, pero hay que ganarlo paso a paso con la constancia. Venerable Maestro, cuando estás practicando generosidad y paciencia con personas cercanas y te equivocas o haces daño sin querer, ¿cómo se retoma la práctica? ¿Cómo retomar la motivación cuando hay culpa y mejor aún evitar recaer? Muy bien. ¿Es fácil o natural si nosotros no ponemos trabas, si no ponemos un palo en la rueda de la bicicleta? O sea, debería ser obvio. Queremos mejorar nuestra vida, nuestra condición, queremos contribuir a que otros mejoren. No somos Budas, por lo tanto, por definición, vamos a cometer errores. Eso es muy importante. Entonces, antes del error, tenemos que perdonarnos. Antes que alguien cometa un error, tenemos que perdonarle. O sea, las personas que más te quieren te van a hacer daño. Porque no son perfectos. Porque hay confusión, porque hay apego y demás. Nosotros, ¿verdad? Nos hacemos daño, queriendo y sin querer. Entonces, tenemos que tener esa expectativa más clara, más alineada con la realidad. Entonces, tenemos que cometer más errores. Quiere decir, hacer más intentos y descubrir más pronto los fallos y ajustarnos, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener temor de cometer un error. Simplemente tenemos que abrirnos a reconocerlo cuanto antes. Y abrirnos a recibir la crítica constructiva de los demás para aprender con menos tiempo, con menos dificultades, con menos sufrimiento. Aprender gratis. Porque si estás forzado, obligado, entonces no cuenta. No cuenta porque ese cambio que estás haciendo no es completamente voluntario. Entonces, reconociendo el error antes que explote, ¿verdad? Antes que surja el gran drama, es muy ventajoso. Entonces, tenemos que ser humildes, creer en nuestro potencial de lograr la iluminación y a la vez reconocer nuestras limitaciones, nuestras debilidades, nuestras faltas y hacer nuestro mejor intento. Las circunstancias en las que nos encontramos, hacer lo mejor posible, sabiendo que no va a ser perfecto, que no va a ser óptimo. Y eso es bueno. Queremos ser mejor que ayer y peor que mañana, ¿verdad? Entonces solo competimos con nosotros.
Muy importante. Próxima pregunta. ¿La generosidad debe ser impuesta aunque no se tenga el deseo de ser generoso o se debe esperar a que surja espontáneamente? Muy buena pregunta. Esta surge en casi todos los cursos. Quiere decir, ¿cómo me puedo escapar de esto? No, creo que es una pregunta genuina y viene de cierta mentalidad de perfeccionismo, de que si lo hago bien. Y para que algo sea bueno, tiene que surgir naturalmente, orgánicamente, intuitivamente. No tiene que ser premeditado, no tiene que ser forzado, ¿verdad? No funciona. I'm sorry. Algo que surge espontáneamente, intuitivamente, es un brote que has plantado anteriormente. O sea, una acción volicional, voluntaria, ha plantado esa semilla que ahora te inspira. Pero si solo esperamos a ser inspirados, permanecemos a nuestro nivel. Si queremos mejorar, tenemos que hacer algo que no hicimos antes, algo que no quisimos antes. Entonces sí, voy a usar esta palabra muy incómoda, hay que forzarnos. Haz el bien, sé generoso aunque no quieras. Y después aprende a querer. Después hazlo de una forma más natural, más orgánica, más intuitiva. Queriendo decir que desarrollo espiritual es comprender un estado espiritual y después hacer todo lo posible para experimentarlo, ¿verdad? Y después regresar una y otra vez, hasta que se convierta en lo que predomina. Y eso quiere decir establecer o estabilizar ese estado espiritual. Y luego se perfecciona, logramos maestría, lo que en términos tibetanos es realización. Entonces hay 4 etapas: experiencia, reconocimiento, estabilización y realización. Para llegar a esa experiencia tenemos que dar un paso voluntario, ir a donde no fuimos, querer lo que no queríamos, hacer lo que no hicimos y después hacerlo normal, hacerlo cotidiano, que predomine, ¿verdad? Que es lo que respires. Pero para llegar a ese nivel de integración, cuando permea todo tu ser, hay que dar muchos pasos voluntarios, hay que plantar muchas semillas. Entonces, una manera de entenderlo, que me enseñó uno de mis maestros, Khenpo Pema Wandak, es: el desarrollo espiritual es una transfusión de sangre. No puedes, si tienes, yo qué sé, metales pesados en tu sangre y estás tratando de eliminarnos, no puedes cortar tus venas y desangrarte y después introducir sangre pura de alguien que ha donado, ¿verdad? Mueres en el proceso. Entonces, es una transfusión de sangre. Por un lado, por un brazo, sale la sangre contaminada y por el otro brazo introduces sangre sana y pura. Y poquito a poquito, ¿verdad?, se va purificando tu sistema. ¿Captan esa idea? Entonces, no hay tal cosa como un acto de generosidad perfecto. Eso es el Buda. Tenemos que nosotros dar un paso y hacer nuestra mejor versión. Y eso tiene que ser voluntario. No tienes que meditar cuando te apetece, como dicen en España. Me apetece, me lo pide el cuerpo, ¿verdad? ¿No?
No debe ser un antojo, un capricho, ¿verdad? Debe ser una disciplina que incorporas en tu vida. Si tengo tiempo para desayunar, tengo tiempo para meditar. Y cuando esa disciplina está muy integrada, se transforma en respiración. Meditar es tan orgánico y tan cotidiano y natural como respirar. Pero para que eso surja, tú tienes que hacer el tiempo. Tú te tienes que sentar y hacer algo que los otros 19 remadores no quieren hacer. Muy bien. Próxima pregunta. De forma práctica, ¿cómo fluir con la generosidad sin tener el apego de esperar gratitud de las demás personas a quienes hemos hecho el bien? ¿Cómo hacerlo? Es muy interesante. Sé que muchos de ustedes han participado en la formación de EMI, Entrenamiento Mental Integral, que se basa en un manual tibetano clásico, muy, muy famoso, que es Lojong en 7 puntos, Entrenamiento Mental en 7 puntos, que consiste en 56 aforismos. Y el último, esa última clave espiritual es: no esperes que te den las gracias. Entonces, eso debe ser tu lema, tu mantra. Alguien hace poquito me pidió un tatuaje. Eso puede ser un buen tatuaje. No espero agradecimientos. No recomiendan que se hagan tatuajes, pero es mejor que poner otra cosa. Entonces, realmente el dar las gracias es, ¿cómo diríamos?, un protocolo social. Tiene poco que ver con la realidad de lo que está aconteciendo. Entonces, algunas personas van a tener el detalle de reconocer lo que tú haces por ellos, reconocer, ¿verdad?, la dificultad que tú tienes en aportar eso a sus vidas y reconocer el impacto, el beneficio. Pero eso es raro, muy raro. Y, honestamente, os comparto algo un poquito privado. Si es verdad que tú creces y maduras, ¿verdad?, te entrenas y desarrollas tus cualidades, en esencia seguimos siendo lo mismo que todos los demás, pero a lo mejor en tu entorno, tu círculo de amistades, en tu familia, eres una persona más madura, más ética, más generosa, más altruista, ¿verdad? Eso no quiere decir que somos mejores, pero a nivel espiritual estamos madurando. Somos personas más coherentes, más disciplinadas. Y tú notas algo que pueda aportar valor a sus vidas, ¿verdad? Ahora, si funciona, si ellos son receptivos y escuchan ese mensaje de hacer este curso de meditación o hacer este cambio de dieta o hacer esto, no van a reconocer todo el beneficio que tú ves. De la misma manera que muchos de ustedes que son padres y madres hacen tanto por sus hijos que es imposible que tu hijo reconozca el esfuerzo que conlleva y el beneficio que aporta, ¿verdad? Tú lo sabes, pero ellos no lo van a reconocer. Y incluso cuando sean adultos, a lo mejor siguen sin reconocer completamente, ¿verdad?, lo que aportaste, el impacto, el beneficio que ellos recibieron. ¿Captan esa idea? Entonces, su santidad nos está dando un regalo maravilloso. Y Él sabe más que nosotros el poder de ese regalo, el beneficio de ese regalo y todo lo que le ha costado conseguirlo. ¿Captan esa idea? Entonces, no hay manera
de nosotros poder agradecerle lo que nos ha dado las enseñanzas. Nuestro mejor intento, flores, caramelos, ¿verdad? Tacos vegetarianos, lo que sea, no se va a acercar cuanto más detalles de reconocer, porque no tenemos la madurez, la visión para reconocer eso. Entonces, si esperas a que alguien reconoce lo que tú haces, no vas a hacer nada grande, nada significante, nada profundo, ¿verdad? Entonces, lo hacemos simplemente porque creemos que ayuda, beneficia, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Y es mejor hacerlo en silencio, de forma anónima, ni saber que tú le ofreciste esos tacos vegetarianos. Cuanto más discreto, más anónimo, mejor que mejor. ¿Cómo debemos actuar en la práctica de la generosidad cuando notamos abuso de quien recibe este beneficio? ¿Es que debemos continuar la práctica de la generosidad independientemente de la propia motivación de quien recibe? Muchas gracias, Venerable Lama Rinchen y equipo Paramita. Os cuento una anécdota personal. La primera vez que viajé a la India, fui solo, aventurero, sin saber mucho lo que esperar. En ese entonces no había internet, no había manera de informarte, no había Google Maps, pero había un manual para turistas, para viajeros, de una compañía Lonely Planet, ¿no? Entonces, todos los que viajaban a la India, esa era su Biblia, ¿verdad? Ese guía que tenía mapas y también te daba recomendaciones, ¿verdad? En qué restaurante ir, qué hotel ir, en dónde te iban a estafar, ¿no? Entonces, con los amigos que habían ido a la India, con este manual, yo estaba muy, como diríamos, predispuesto a que nadie me iba a estafar, ¿verdad? Dicen, voy a viajar, pero nadie me va a robar, nadie va a abusar de mí, nadie se va a aprovechar, nadie me va a estafar, ¿verdad? Me tenía esa misión número 1. Entonces, pasaba media hora negociando una botella de agua, ¿verdad? Incluso me acuerdo una vez estaba en un taxi, me estaba llevando, y en mitad de camino cambia el precio. Dijo, no, ahora, por el tráfico, por lo que sea, va a subir el precio. Y digo, no, quedamos en este precio. O me llevas por este precio o me bajo aquí. Y me bajé en el medio del puente. Entonces me bajé en el medio del puente con mi valija, con mi maleta, porque nadie me iba a estafar. Entonces, después de un mes batallando, ¿verdad?, con todos los comerciales, ¿verdad?, y teniendo algunas experiencias muy tontas, me rendí. Y dije, algunas veces no hay mucho en juego, ¿verdad? Esta persona tiene bajos ingresos, está tratando de quitar un poquito más de beneficio de un turista, quiere 10 rupees más por esta botella de agua. Déjale ganar 10 rupees más, ¿verdad? Total, no hay nada en juego. Entonces yo tenía una mente puritana de que si yo accedo, ¿verdad?, a esa estafa, estoy de alguna manera animando a que continúe, a que estafen el próximo turista. Pero a la vez, yo como individuo no voy a cambiar la cultura de los comerciantes de la India, ¿verdad? No puedo yo, por este intercambio de no negociar, cambiar la cultura que tiene esta persona de 50 años, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, me acuerdo una vez en Dharamsala que estaba comprando una
estufa pequeñita eléctrica para el invierno y el comercial me dio un precio y le dije, muy bien, lo pago. Dijo, oh, ¿no vamos a regatear? Porque para él era como un baile, era como necesario, ¿verdad? No me siento mal, ¿verdad? Que me des el primer precio, vamos a jugar un poquito. Entonces es parte del juego, de la cultura. Entonces uno no puede, como diríamos, ser rígido, ¿verdad? Si hay peligro, por supuesto, no tenemos que dejar que alguien tome ventaja, se aproveche, abuse, ¿verdad?, de nosotros. Podemos ser generosos, podemos ser amorosos y pacientes, pero no dejar que alguien se aproveche de nosotros. Pero a la vez, si no hay nadie en juego, ¿verdad? Tú estás esperando en la calle un taxi y viene alguien corriendo y se mete en el taxi, deja, ¿verdad? A lo mejor tiene diarrea y quiere ir a casa, ¿verdad? Nunca sabes, ¿verdad? No quieres producir un accidente. Entonces, si no hay mucho en juego, la enseñanza de Lojong es acepta la derrota y entrega la victoria a los demás, ¿verdad? Si es simplemente orgullo de querer salir con las tuyas y tener razón, ríndete, deja que otro gane ese debate. En la práctica de la generosidad hay ocasiones que aunque queremos dar más, no logramos cumplir con las necesidades de todos los seres. Por ejemplo, los mendigos en la calle. ¿Cómo no caer en un estado de hipersensibilidad que en lo personal puede dar u ocasionar una sensación de dolor? Sí, tenemos que tener cuidado de no caer en este estado. Conocí en Estados Unidos una madre, su hijo se fue a Nepal y su primera vez en un país subdesarrollado, con mucha pobreza, con mucha necesidad, y empezó ese chico joven, creo que de 23 años, empezar a compartir el dinero que trajo para su viaje, ¿verdad?, a los niños pobres de la calle, hasta que se quedó sin dinero y empezó a quitar dinero de su tarjeta de crédito hasta que ya no tenía más. Y después él quedó en la calle. No tenía dinero para el hotel, no tenía para comer y tuvo que viajar su madre, ¿verdad?, de Estados Unidos a Nepal a rescatarle. Entonces, sí tenemos que tener un corazón muy grande, pero después tenemos que ser prácticos. Incluso si a mí me dan $1 millón, 10 millones de dólares, eso es como una gota en el desierto, comparado a toda la necesidad que hay, ¿verdad? Entonces nunca vamos a poder satisfacer todas las necesidades, porque detrás de eso hay el motor del karma, que produce más y más necesidades. Entonces hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y si tenemos que discernir cómo actuar, piensa a largo plazo. Agrega tiempo a esa ecuación y eso automáticamente te permite tomar una decisión más madura. ¿Cómo ejercer de una forma asertiva la protección a otros de las condiciones que los lastiman sin llegar a quitarles la responsabilidad que les compete por ser su propia vida? Muy bien. Sí, eso es muy importante también. Hay algunos padres, algunas madres que aman tantos a sus hijos que los asfixian, ¿verdad? Les resuelven todos los problemas y no les permiten crecer, enfrentar dificultades y saber cómo negociar con otros niños, saber cómo superar adversidad, ¿no? Entonces, sí, ahora hay toda una generación de cristal, se dice, personas hipersensibles, un tanto débiles, porque no han tenido un proceso natural de maduración, ¿verdad? Fueron demasiado protegidos. Entonces,
en vez de resolverle los problemas a alguien, tenemos que pensar en empoderarles, ayudarles a desarrollar los recursos para que puedan valer por sí mismos. Entonces, más importante que resolver este problemita es utilizar esta situación, este problema, para hacer un aprendizaje, para desarrollar una cualidad que de esa manera estás mejor posicionado para enfrentar futuras dificultades. Entonces es muy delicado. Yo también, en este papel de guía, de mentor, de maestro, algunas veces es tentador, ¿verdad?, resolver, dar la respuesta. Pero algunas veces estoy, como diríamos, robando a esa persona la oportunidad de hacer un descubrimiento. Entonces, cuando tú haces ese descubrimiento, es muy importante, porque no solo encuentras una solución, también encuentras más, como diríamos, autoestima, ¿verdad? Más poder. Haces un descubrimiento más poderoso y más profundo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no resolver los problemas de los demás, sino de tratar de apoyarles para que ellos resuelvan sus problemas, ¿no? Consejo, apoyo, ayuda, recursos, pero la otra persona tiene que desarrollar esa fuerza. Entonces, en vez de verlos a nosotros como un superhéroe con una capa, como el protagonista, la otra persona es el protagonista. Nosotros somos, ¿cómo se llama el segundo actor? Eso. O sea, la persona que apoya y ayuda al protagonista. ¿Qué acciones podemos tomar desde el día de hoy para aproximarnos más a la realidad, obtener sabiduría? ¿Qué podemos hacer para aproximarnos? Esto es, bueno, a lo mejor es la mejor pregunta para concluir la reunión. Es la pregunta más grande. Como dijo su santidad, el objetivo de nuestra vida, el objetivo de toda práctica espiritual es aproximarnos, adueñarnos de esa realidad, lograr sabiduría. Lo que sí debemos aclarar, que fue también el resumen de su santidad, que necesitamos mérito. Porque podemos estar muy educados en filosofía, tener los mejores maestros, invertir incluso mucho tiempo en contemplación y meditación. Pero si no estamos respaldados por mérito, por virtud, si no estamos operando a un nivel puro, no podemos acceder a la realidad pura. ¿Captan esa idea? Entonces, el desarrollo personal, el desarrollo espiritual debe ser holístico, debe ser integral, quiere decir incluir todos los aspectos de nuestro ser. Mínimamente los 6 paramitas. Muy bien, muchas gracias a todos. Queridos amigos, un mensaje para los estudiosos del Dharma, aquellas personas que están intentando hacer un cambio genuino dentro de sí mismos, los que han participado en mis conferencias, en los cursos, en la plataforma Paramita. Quería compartir algo personal. De todos los cursos, de todos los libros, de todos los tratados que he estudiado, todas las enseñanzas que he recibido, la más importante, la que me ha impactado más, es el camino del Bodhisattva, de Shantideva. Se ha convertido en la referencia, en el libro cabecera, y creo que para la mayoría de los maestros tibetanos es el texto, el tratado, la enseñanza más importante, porque va directamente al corazón. Habla de bodhicitta. Lo que es bodhicitta, los beneficios de bodhicitta, cómo engendrar bodhicitta y luego cómo aplicar bodhicitta en los 6 paramitas o las 6 virtudes trascendentales.
Entonces es una bella oportunidad para introducirse en el profundo camino del Mahayana y esta vez a la mano de uno de mis queridos maestros, Su Santidad el 42 Sakya-Trizin. Entonces es una bella oportunidad. Por favor, infórmate de este curso y valora si es lo que tú necesitas ahora mismo. Muchas gracias.